Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los compañeros que estáis conectados con este canal, Más allá de la ciencia, de Alberto Lozano, Liberación Genética. En este canal en el que compartimos conocimiento del mundo holístico, de las terapias naturales, del conocimiento universal, del desarrollo personal, etcétera, etcétera. Hoy tengo un programa especial, tengo un compañero de viaje, de la programación neurolingüística, nos conocimos precisamente a través de, bueno, por un cruce eh, sincronizado, ¿no?, de la programación neurolingüística. Es Marcos Amadio, se considera un ciudadano del mundo, un libre pensador. Hoy vamos a debatir sobre él, pues, temas interesantes como la actualidad, cómo estamos viviendo este momento tan intenso en la humanidad, con tanto meneo, diría yo, con tanta incertidumbre y a la vez tanto cambio, ¿vale? Y qué nos espera en el futuro según lo puede sentir Marcos, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a estar un ratito hablando con él y a ver qué nos presenta sobre su sentir y sobre su percepción sobre el momento actual y hacia dónde va la humanidad, que es el título de la charla. Hola, Marcos, bienvenido al canal. Gracias, Alberto, por haber pensado en mí para departir contigo este momento, contigo y con todos los que ven el programa. O sea que un saludo a ti, un agradecimiento y un saludo a todos. Okay. Bueno, luego enseñaremos algunas imágenes que nos tienes preparadas, ¿no? Creo que hay un cómic por aquí. Si quieres lo compartimos antes de empezar. Si te Sí, parece. sí, sí. Ok, porque va a ser... Vamos a ver si lo encuentro. Aquí tenemos una tira cómica, ¿eh?, que nos habla del vidente, de ese señor que va al vidente y dice que qué sé yo de su futuro, si lo construye usted, señor. ¿De acuerdo? Nada más ilustrativo de estos tiempos en los que la gente está muy inquieta, ¿no?, muy nerviosa, muy crispada y quiere respuestas. Siempre queremos respuestas de nuestro alrededor a lo que nosotros tenemos en nuestro interior, ¿no, Marcos? Dime cómo ves tú lo que estamos viviendo, estos coletazos de algo que dejamos atrás y estos telones nuevos de algo que empieza ahora. Sí, los cepos, cuando me propusiste participar en esta charla, y vi el título de la presentación que tenía que ver con los tiempos que estamos viviendo y con los tiempos inmediatos que vamos a vivir, como una especie de intuición, una especie de impulso así no razonado, me vino al recuerdo esta viñeta que hace ya mucho tiempo que había encontrado y que cada vez más, en base a lo que voy conociendo, a lo que voy aprendiendo y a lo que voy integrando, veo que a través de su fina ironía demuestra una gran realidad. Es decir, el futuro lo construimos nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué futuro nos depara o los tiempos que vamos a vivir o los tiempos que se avecinan, tienen mucho que ver con lo que hemos hecho, sobre todo, cómo hemos llegado hasta aquí y cómo de aquí vamos a llegar a lo que se avecina. A nivel cósmico, el universo es como un ser humano, es como el cuerpo de un ser humano. Tiene sus etapas de crecimiento y sus ciclos de crecimiento que algunas civilizaciones tenían perfecto conocimiento. Nosotros que nos hemos prácticamente centrado en nuestro lóbulo izquierdo, que es el matemático, que es el racional, el lógico, el que no se abre a la magia, nos ha hecho perder de vista la objetividad de la totalidad de todas las cosas, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos acercando a nivel cósmico y a nivel de humanidad a un final de ciclo de tiempos. Esto lleva aparejado una serie de situaciones, una serie de procesos, una serie de eventos que son los que estamos viviendo y siempre estará de alguna manera, aunque no nos lo creamos, totalmente interrelacionado con nuestra forma de abordar y de vivir ese futuro preparándolo desde el presente. El futuro, por eso esa viñeta. Yo, por ejemplo, una de las materias que domino, que la vida me ha dado la oportunidad de aprender, es el tarot.
Y el tarot es una herramienta que la mayoría de las personas la usan a nivel predictivo. De hecho, yo hago consultas. Me gusta más otro tipo de tarot evolutivo a nivel de conocer, pero bueno, surge. Y en el fondo es que las personas, todos nos inquieta el futuro, queremos saber qué nos depara el futuro y eso, por eso en esa viñeta lo vi tan perfecto, ¿no? O sea, el futuro, y yo qué sé el futuro lo creo yo, el futuro lo creamos nosotros. Hay dos futuros, el individual mío, que yo me creo, y el futuro colectivo en el que yo ayudo con mi sola presencia a crear para el bien colectivo y eso es lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Ok. ¿Crees en el destino? ¿Cómo definirías tú el destino, Marcos? Es una pregunta que me hacen continuamente, ¿vale? Hay muchas maneras de entenderlo y hay muchas maneras también de definirlo, ¿no? Sí, Yo no creo en que haya una manera única porque hay como una combinación entre el universo cuántico, la cantidad de probabilidades que hay de trazar diferentes destinos y los vamos creando también en función de las decisiones que tomamos cada día, ¿no? Pero sí que también hay una línea maestra más o menos trazada, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Pero eso, la mente humana, pues como que no está a la altura, no está preparada para concebir la concepción. ¿Cómo la definirías tú y bajo tu perspectiva, tu punto de vista? hay una escena de una película que se llama Señales, Uh de -huh. Nicolas Cage, en la que él es un profesor de astronomía y a sus alumnos, en una escena de la película, les hace la pregunta de si el universo es aleatorio o es determinista. Es decir, ¿hay un plan ya preestablecido o todo es fruto del azar que juega sus bazas creando una situación en base a esa aleatoriedad? Uh -huh. Cuando yo vi esa escena, me hizo pensar, porque de alguna forma, y si lo he explicado, lo he comentado ahora en nuestra charla a través de tu pregunta, es porque tenemos un destino o no, de alguna manera es lo mismo a escala más pequeña. Nosotros, los seres humanos, en este universo, yo no sé si en otros universos la mente creativa tendrá otro programa, otras leyes del juego, pero en el nuestro nos movemos entre los dos polos. Es decir, tenemos un polo izquierdo, un polo derecho. Tenemos una arriba, una abajo. Nos movemos en el mundo de la dualidad. Esa dualidad nos permite llegar a un tercer valor que sería la síntesis. Antes, por ejemplo, estaba diciendo que tenemos solamente el lóbulo izquierdo. Por ejemplo, si un ser humano tiene la visión solo de un ojo, puede hacer vida normal, pero le falta la profundidad de campo. Eso es a lo que yo quiero expresar con que los dos polos te permiten alcanzar un valor superior. Si tú ves solo el aspecto racional, te pierdes el mágico. Si tú vives solo el mágico, te pierdes el racional, que son necesarios en su justa medida en el equilibrio. Entonces, a la pregunta, ¿tenemos un destino o se puede cambiar? Seguramente, desde mi punto de vista, a la respuesta que he llegado ahora, que yo me había presentado como un libre pensador y es lo que pienso ahora y hoy, es de que de alguna manera se pueden interrelacionar las dos cosas. Me explico. Hemos empezado nuestra charla diciendo que nosotros creamos el futuro a nivel individual y a nivel colectivo. Es decir, yo creo mi propio futuro, como cada uno de nosotros crea su propio futuro, pero nosotros juntos con nuestra interrelación creamos el futuro de todos. Tú has creado este futuro y en combinación conmigo estamos creando el futuro de este programa que pueda ayudar a otro. ¿O no? Entonces, cuando nosotros venimos aquí partiendo de la base o tomando como axioma veraz de que no somos solamente esta encarnadura física, sino de que hay algo más profundo detrás de mí que se manifiesta a través de mí, como a través de cualquiera de otro de nosotros, y esto la ciencia ya lo está empezando a hablar, cuando por ejemplo Jean-Pierre Garnier Mallet habla del doble, de que nosotros estamos aquí pero estamos fuera de este tiempo, de este espacio, significa que esta vida que yo estoy viviendo, de alguna manera, es un futuro que yo ya creé en un pasado. Ese futuro lo tengo que vivir sí o sí, en la mayoría de los casos, porque hay algo que tengo que arreglar de ese futuro. Es decir, vengo ya aquí con un destino.
Es decir, hay algo que va a ser inherente a mí y que seguramente será diferente a la mayoría de las personas y a lo mejor concordante con algunos. Pero yo tengo mi destino, por ejemplo, haber nacido hombre, haber nacido en España, haber tenido determinadas experiencias, haber tenido la vida que he tenido que me ha permitido tener, pues en mi caso, 2 hijos, haber tenido las experiencias de amor, las experiencias de viajes, es decir, ese era mi destino, yo venía para vivir esa experiencia. Entonces, desde ese punto de vista, ese destino yo no lo puedo evitar, me corresponde. Esto Ajá. la astrología lo explica muy bien, es decir, cuando tú vienes, la astrología entendida como el libro de la vida, te explica cosas que son inherentes a ti que los buenos astrólogos saben interpretar. Pero ¿qué ocurre? Que en este momento presente yo tengo una cierta libertad de acción, es decir, yo puedo tomar decisiones que pueden alterar ese destino que estaba prefijado para mí. Entonces, ni es una cosa ni es la otra, Claro. es la mezcla Es perfecta. la fusión de ambas cosas, ¿no? Por eso la carta astral, en cierto modo, también es mutable, ¿no? De hecho, un profesor de astrólogo me decía, cuando se estudia la astrología, yo no sé astrología, tengo nociones muy básicas, pero el astrólogo me decía, un buen astrólogo cuando ha hecho una carta, lo ideal sería que después, con el pasado del tiempo o de las previsiones que él ha hecho, volviese a mirarla, porque a lo mejor ha habido aspectos que él no ha tenido en cuenta y que eran determinantes para lo que ha pasado y que a lo mejor por no haberlos tenido en cuenta se le había escapado. ¿Mm? Porque como todo influye en mayor o menor medida, pero todo influye, es decir, si tú a una clepsidra, a un reloj de arena, le quitas un solo grano de arena, que es minúsculo, el grano de arena ya no mide el mismo tiempo. Claro, claro. Uno me dirá, bueno, pero es que en una magnitud grande que pierda 0,01 segundo no es lo mismo. Vale, de acuerdo, pero ya no es el mismo tiempo, ya no mide Claro, exactamente. claro. Es decir, hasta un grano de arena tiene su influencia y a veces puede ser determinante porque un grano de arena te puede parar un mecanismo de precisión de un reloj. Es decir, Claro entonces, que sí. a tu pregunta, mi respuesta es, venimos con un destino y también hay un juego de palabras y nosotros los que hemos estudiado PNL sabemos un poquito más. Destino en realidad es hacia dónde vas. Entonces nosotros venimos aquí para llegar a un sitio. Quizás tendríamos que sustituir, para ser más coherentes, la palabra destino por predestinado. Es decir, hay ciertas cosas que han de pasar y que lo más seguro es que pasen quieras o no quieras. Hay determinadas cosas. Ahora, tu decisión de ese momento, tu decisión de ese momento puede cambiar Claro, puede ese alterar. futuro predestinado hacia el que tú vas, como el futuro de entre todos que creamos puede cambiar ese destino al que tú estás. Por ejemplo, si a un loco hoy se le ocurriese pulsar el botón de un armamento nuclear, que tenemos un peligro real en el tiempo que estamos viviendo, eso no estaba destinado. Claro, Pero puede pasar, sí, y cambiaría el destino de todos. Lo claro. que ocurre es que el universo es enormemente sabio e incluso ante esas situaciones se reajusta para encontrar un nuevo equilibrio. Claro. Esto seguramente es lo que tenemos que tener en cuenta en lo que está pasando actualmente en el planeta, ¿no? Que decimos, se muere el planeta, no se muere el planeta. En todo caso puede morir el ser humano, pero el planeta no muere, el planeta tiene sus propias regulaciones, su autorregulación, ¿vale? Como para superar un destrozo o cualquier cosa que le suceda, ¿no? Antes de hablar cuando estábamos preparando esta charla, hablábamos de mi interés por la ufología. Yo conocí un contactado es aquella persona que entra en contacto con estas conciencias, llamémosle, ¿no?, de este mundo, y ellos le habían explicado que el famoso cinturón de asteroides, que está entre Marte y Júpiter, en realidad son los restos de un planeta porque hubo una civilización que vivió allí que utilizó en parecidos términos la energía atómica como la estamos utilizando hasta nosotros como humanidad. Hasta tal punto que crearon una reacción en cadena que ya no pudieron parar
y llevó a la autoexplosión del planeta. sí, Una parte de aquella civilización, algunos seres de aquella civilización, vinieron a la Tierra, encontraron refugio a la Tierra, fueron los ángeles caídos de la Biblia, y ellos dejaron la genética de una experiencia no resuelta. Es decir, por eso en la humanidad hay quienes dicen que la energía nuclear, con todos sus riesgos, o el uso de la energía nuclear como elemento de fuerza es justificado, sí, mientras que hay otros que se oponen. ¿Por qué? Y ahí volvemos a lo que te estaba diciendo del reequilibrio del universo. Es decir, yo tengo mi futuro, pero soy responsable del futuro que yo he creado y yo viviré ese futuro, lo quiero o no lo quiera. Ese es mi destino, no podré escapar de él. claro. Esa, pero esa civilización o la genética de esa civilización estando injertada aquí en la Tierra tiene de nuevo la oportunidad de, ante la misma experiencia, poder tomar una decisión diferente. Claro. Tú utilizas la terapia holística, la terapia Sí, genética, y tú lo sabes que cuando en un árbol genealógico hay un conflicto no resuelto, todos los elementos de ese árbol genealógico viven experiencias parecidas sí, para sí, resolver ese problema que va a sanar su árbol genealógico. sí, Es sí, sí. decir, ahí tendríamos lo que comentábamos antes, está Aparece destinado a que vivas esa aparece, experiencia, pero tú depende de cómo quieras vivirla. aparece en forma de ciclos biológicos o de karma o, Correcto. o de crisis para resolverlo de manera diferente, para que tenga un final Para no, sanarlo. para claro, no tenga un final o tenga un resultado no relacionado con el dolor o con el sufrimiento para la Es familia. decir, para darle conciencia y conciencia, de tal manera que cuando, como nosotros somos creadores, y en eso somos a imagen y semejanza de la mente universal, como somos creadores de futuro, lo que yo pienso hoy crea el futuro. Si yo tomo conciencia después de la experiencia de que eso no es el camino, ya ese mi pensamiento de pensar que no es el camino está creando un camino diferente, Ya. porque en el momento presente estoy tomando una decisión que va a cambiar ese futuro, O solo sea, por el hecho de haber tomado conciencia. lo que estamos viviendo, lo que estamos ahora mismo experimentando aquí, está siendo la segunda oportunidad, o la tercera, o la enésima oportunidad de algo que nosotros ya hemos roto en otras épocas y ahora tenemos la ocasión de hacerlo o de gestionarlo de una manera mucho más eficaz, ¿no? Sí, cada día es una nueva oportunidad. De hecho, hay un juego de palabras que circula por internet muy bonito que dice amanecer, ama, nacer. Es decir, cada día es una oportunidad nueva. Ocurre una cosa, yo voy a dar una imagen utilizando el lenguaje PNL metafórico para decir lo que quiero expresar. Imaginémonos, decía que antes el universo tiene ciclos de crecimiento, que en nuestro caso son 25.160 años. Cada, cada ciclo cada 12 ciclos, los 12 ciclos del zodíaco, más unos años añadidos para hacer la síntesis, son 25.160. Esto es lo que hablaban los mayas del final de los tiempos, que es Ajá, un final de ciclo de tiempos. Voy a dar una imagen metafórica. Tú imagínate que entras en una habitación y estás en una pared en la entrada y a la parte opuesta, en la pared opuesta, tienes la puerta de salida. ¿Mm? Para recorrer, para recorrer esa habitación, tú tienes 25.160 años y puedes hacer muchas cosas dentro de la habitación, lo que tú quieras. Pero cada cosa que tú hagas es como si fuese un post-it, esos papeles amarillos que se pegan, que se pega en la pared del fondo. Es decir, todo lo que tú piensas, todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo lo que tú creas con el pensamiento, se van pegando como post-its en esa pared. Más te vas acercando a la pared, porque te vas acercando, es inevitable, eso es un destino, no lo puedes evitar, te acercas. O vas o te empujan, pero vas. Todos esos post-its te aparecen. Entonces, ¿qué pasa con la realidad que estamos viviendo nosotros ahora? Que es la suma de toda una forma de pensar y de toda una forma de hacer y de toda una forma de actuar actuar. de 25.160 años en los que cada uno de nosotros ha tenido su parte de responsabilidad. Por eso estamos aquí.
porque si no me correspondiese a mí o a ti, no estaríamos aquí, estaríamos en otro espacio-tiempo haciendo otro tipo de experiencias. Pero como tenemos responsabilidad sobre ese futuro que hemos ayudado a crear para lo bueno y para lo no bueno, estamos aquí para vivirlo y para arreglarlo. Entonces, todo lo que tenemos delante es el fruto de toda esa forma de hacer para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, ha habido mucha gente, muchísima gente que ha dedicado toda su vida, todo su sacrificio para encontrar cosas buenas para la humanidad, para curarlos, para sanarlos. Pues ¿qué nos encontramos ahora que estamos llegando en esos post-it pegados? Aparecen como, lo digo con todo el cariño, como setas, terapias curativas que son la síntesis de todo ese esfuerzo de toda esa gente que ha venido detrás. Es decir, gente que descubre, que innova, porque está todo ahí, porque está todo a nuestro alcance. Ha habido muchos años en las que nuestra civilización se ha basado sobre valores que nada tienen que ver con la ética. ¿Qué nos estamos encontrando? Una realidad que manifiesta que las personas que tienen el poder, su forma de actuar, tanto en lo grande como en lo pequeño, porque no hay ninguna diferencia entre un presidente de gobierno, un jefe de sección o un profesor de escuela. Si está basado todo su sentir en la tiranía, es eso lo que manifiesta. Y eso es lo que nos estamos encontrando. Es decir, hemos ayudado a materializarlo y es lo que nos estamos encontrando. Pero es como hablábamos con la terapia sistémica. Si tomamos conciencia, espera, esto no va así, vamos a cambiarlo, pues ese pensamiento ya está cambiando la realidad. Ahora estamos viviendo un tiempo muy crítico, Sí. pero si tú si tú escuchas determinados foros, están diciendo que para esa lucha entre los valores del bien y del mal, que en la Biblia lo llaman la batalla de Armagedón, es decir, dos modos, dos formas de sentir la vida, están diciendo que la conciencia que está despertando en las personas es un efecto contrario al que buscaban, porque lo que se está encontrando es que hay mucha gente que ante lo que está viendo ha tomado conciencia de cosas que antes ni se las podía imaginar. Es decir, uno de los efectos que se ha conseguido de esta situación es que la gente tome conciencia. Y eso quedará la semilla de una nueva humanidad y de un nuevo tiempo. Y habrá una separación, vamos a decirlo así, utilizando un lenguaje más o menos comprensible, es decir, cada uno vivirá el futuro que ha creado. Es decir, tú has creado un futuro de amor, un futuro de armonía, un futuro de prosperidad, un futuro de evolución, tú lo vivirás. Tú has creado una realidad de caos, de odio, es lo que vivirás. O sea, claro. Creamos el futuro. Por eso vuelvo a la imagen que decía, que habíamos visto antes. ¿Yo qué es el futuro? El futuro lo creas tú y tú lo puedes cambiar en este preciso momento. Ok, entonces entiendo por lo que me está llegando que el momento en el que estamos ahora situados, ¿vale? Es una disyuntiva importante entre la cantidad de creencias, los medios de comunicación que han contribuido a todo este adoctrinamiento generalizado, ¿vale? Pero la sociedad se está como dando cuenta o se está desprendiendo una venda de los ojos, ¿vale? Me imagino que ante la cantidad de atropello, cantidad de mentiras, la cantidad de evidencias que corroboran todo lo contrario, y eso está haciendo el crecimiento de la masa crítica, por ejemplo, o de la... Correcto. ¿Sí? Es decir, en ese viaje que hablaba antes simbólicamente de la habitación en esos 25.000 años, todas esas intenciones, todos esos pensamientos, todas esas energías están como un eco clavadas en esa pared. Es decir, ha habido mucha gente que han sostenido con solo su pensamiento el sueño de un mejor futuro. Sí. Y ese sueño sostenido es el que está creando la posibilidad que al llegar a este final de ciclo de tiempos haya gente que esté despertando en conciencia porque ha habido alguien que ha ayudado a pensar en eso. Si tú analizas la historia de la humanidad y ahora que están todas las informaciones a nuestro alcance, vemos que ha habido como una lucha, un choque de dos valores. Unos que nos han mantenido
en una hipnosis inducida y voluntaria para que las personas no despertasen en conciencia, y ha habido otra con sus cosas a mejorar, evidentemente, pero que han buscado despertar la conciencia del hombre. Y esa realidad es la que nos estamos encontrando ahora. Y esa realidad se manifiesta a través de la vida. Nosotros somos vivos, nosotros somos seres vivos y manifestamos esa realidad. Y el universo manifiesta esa realidad. Hasta un animal, hasta el propio planeta, hasta las plantas tienen su conciencia, Sí, que ayudan y suman a la conciencia total. claro. Bueno, yo me he encontrado, por lo menos bajo mi experiencia personal, ¿vale? Desde los 2 últimos años, desde el inicio de la famosa pandemia, sobre todo del confinamiento y de la obligación de limitar las libertades personales y de estar un poco forzados a hacer cosas que nosotros antes hacíamos de manera distinta, ni más ni menos. Me he encontrado con muchas personas que acceden a la consulta que han tenido como ese despertar, ¿no? O esa toma de conciencia, ¿no? Dicen, a mí, bendita pandemia, muchos me dicen, mucha gente que quiero que me eches una mano y me hagas una terapia porque me he dado cuenta de muchas cosas desde el año 2020, he perdido el trabajo, he perdido la familia, yo qué sé, me he puesto malo, pero aún así, ¿vale? Me he dado cuenta de que no estaba viviendo la vida que yo quería, de que no iba hacia el camino indicado, que no estaba llevando a cabo la profesión o la vocación, ¿no? Que es más bien es aquello a lo que estamos llamados a ocuparnos, ¿no? Pero mucha gente, y esto ha sido súper revelador, y además un porcentaje muy alto, Marcos, de personas que han revelado unas grandes verdades, unas certezas internas, precisamente por mirar hacia adentro, ¿no? Nos han obligado, que supongo que es un efecto que no esperaban muchos, ¿no? Nos han obligado a revisar en nuestro interior, ¿no? Nuestros auténticos dones, nuestros deseos, inquietudes y nuestro potencial, y esto yo creo que ha ocasionado como el doble de una bomba atómica o el triple de una bomba atómica no esperada, ¿no? Me imagino que este resultado acelerará todavía más el cambio, la revolución que se espera, o cómo ves tú el panorama inmediato. Este año, numerológicamente, es un año 6, es un año kármico, el número 6 es muy kármico, y este año es un año kármico y se está viendo a nivel global, ¿no? Mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho expiar culpas, expiar pecados, sobre todo a nivel político y económico se están revelando muchísimas maneras, modus operandi muy turbios, ¿no? Y que la astrología también ayuda a eso, me imagino que Plutón también ha ayudado a sacar cosas de estas. ¿Cómo lo tienes tú esto previsto? ¿Qué intuyes tú? ¿Esto va más? ¿Va menos? ¿Se queda estancado? ¿Cómo lo vives, Marcos? Mira, vuelvo a lo que había comentado al principio, mi interés por la ufología, lo que me hace estar en contacto con amigos que se interesan por estos temas. Uno de estos amigos tuvo la brillante idea de lo que él ha denominado el Consejo de Visiones. Es decir, estamos en un tiempo que ahora ya no existe ni el gurú, ni el maestro, ni el sabio. Es decir, cada uno de nosotros tiene las capacidades y las potencialidades y las posibilidades para sacar el maestro que tiene interiormente, y el saber, el conocimiento no está solo en una persona, está en todas las personas al mismo tiempo. Desde esta concepción, que es la típica energía de Acuario, es decir, todos al mismo tiempo, como decían los mosqueteros, uno para todos, todos para uno. Esta energía es hacia la que vamos. También está demostrado en el tarot. Yo decía antes en el tarot la carta del mundo del siglo XXI es esta energía. Pero bueno, no nos vamos a desviar. Entonces, él lo que basándose en esta energía, él llama el Consejo de Visiones, es decir, personas que tienen experiencias que pueden ser de todo tipo, físicas, oníricas, en estado de consciencia alterados, sueños, premoniciones, visiones. Y esa información, unirla, cotejarla y ver si hay sincronicidades. Dentro de este Consejo de Visiones están habiendo muchas experiencias de muchas personas con unas sincronicidades que asustarían, es decir, personas
que no se conocen entre sí, que están en Sudamérica y en España, y han tenido con horas de diferencia la misma visión. Todas hablan de que hay una aceleración de valores cósmicos que afectan a la Tierra, desde la aceleración de la rotación, desde el aumento de la frecuencia, que todo esto está medido, todo esto la ciencia, si vas mirando noticias, de tanto en tanto te aparecen. Las líneas... Hoy he leído que el 29 de junio ha sido el día más corto medido por los científicos. No hay explicación. Claro, por la aceleración, porque el Sol está aumentando de frecuencia, están habiendo explosiones solares brutales, sí. está acelerando, estamos hablando en valores mínimos, pero es como lo que comentábamos, el grano de la clepsidra, es decir, un aumento de la velocidad de rotación de la Tierra lleva aparejado afecta de alguna manera a las capas tectónicas, porque empiezan a aumentar la fricción, la velocidad, están aumentando los volcanes. Sí. Entonces, en estas visiones ha habido personas que han visualizado lo que está definido en la Biblia como que donde había mar había tierra, el eje magnético de la Tierra cambia, intervención de seres que no son de este mundo para hacer como una especie de isla de protección durante un tiempo hasta que todo esto no se asiente. Y todo esto, por muy extraño que nos pueda parecer, está en perfecta sintonía con nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, porque nuestra conexión, ya no solo digo a nivel individual, sino a nivel colectivo, tiene un efecto sobre el exterior. Es decir, si yo estoy en paz, irradio esa paz y las alteraciones del planeta o del clima las puedo calmar, por extraño que pueda parecer. Entonces, a tu pregunta, y para no, porque el tema es extenso y da para mucha conversación, ¿hacia dónde vamos? Si las cosas no cambian de manera evidente y cada vez nos queda menos tiempo para cambiarlo, porque el final de un ciclo de tiempos se produce en un momento determinado. ¿Cómo? No tengo ni idea. Un asteroide, un cambio del eje magnético. Nosotros actualmente dicen que estamos en la 6ª extinción como civilización. Han desaparecido continentes como la Atlántida, con humanidades, como Lemuria, como Mu. Es decir, podemos vivir una situación de esas parecidas. Entonces, hacia lo que vamos es hacia un cambio radical, porque además nosotros así como humanidad no podemos seguir, tiene que ser un cambio. Esto lo dicen todos, incluso hasta los que defienden la idea de la conspiración, las teorías de la conspiración, dicen que hay determinados personajes que dicen que tiene que haber un cambio. Es decir, todos tenemos en la mente la idea de que tiene que haber un cambio. Entonces, el cambio se producirá. Y eso se produce o bien porque nosotros lo pensamos o nosotros lo pensamos porque se va a producir, porque hay ciertas cosas que pasan y están predestinadas a que pasen aunque nosotros no lo pensemos. ¿Qué va a ocurrir? Pues sin dudamente es que la vida continuará, es decir, nosotros como entidades conscientes somos eternos, somos una chispa con consciencia y eso no desaparece, solo que cada uno estará ocupando el futuro, el espacio futuro que ha creado, que ha ayudado a crear. Aquí, en otro planeta, en otra dimensión, en otro estado vibratorio. Eso ya se me escapa un poco. Ya, el organismo le toca, hasta donde le toca, tiene su caducidad, la otra parte es la que... De hecho, estamos viendo los niños, ciertos niños o algunos niños que están apareciendo, que son la semilla de una nueva civilización por los valores que están expresando. Claro. Es que hay muchos elementos. La mente de campo está influyendo en todo el planeta, ¿vale? De manera invisible. Eso está generando cambios inconscientes en toda la Tierra, ¿de acuerdo? También es verdad que los sistemas se están resquebrajando, ha colapsado, bueno, el comunismo ya se dio por obsoleto hace tiempo y ahora está colapsando tanto el capitalismo como todas las religiones proféticas y todas las demás también están entrando en clara
decadencia y desconfianza y se ve, ¿no? Es Y que esto, esos ciclos de crecimiento o ciclos de crecimiento, ciclos de vida de 25.000 años, son ciclos de desarrollo de conciencia, es decir, hay un principio y se llega a un final, pero ese final es un nuevo principio, es decir, es lo que se dice simbólicamente. Lo que la oruga llama el fin del mundo, la mariposa lo siente como el principio de una nueva vida. Esos claro, claro. 25.000 años que nos aportan conciencia, desarrollo y evolución, en las que se saca la síntesis de toda esa experiencia vivida, una síntesis que va a la mente universal que coordina e instruye este universo y que lo engloba todo. Es decir, toda esa información, todo ese desarrollo es lo que estamos viendo ahora, es decir, las capacidades de las personas, la propia evolución de los animales. Tú ahora te pones internet, y ves actitudes en los animales que dices, espera, No ¿qué te deja está pasando hablar. aquí? O sea, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, Sí, el otro día mi mujer me enseñaba un vídeo de un hombre que tira un pez, ¡paf! Y el pez vuelve como un perrito. O sea, espera, o un gato que está abrazando a una oca, o una gallina sí, que es o un tigre que está abrazando a un hombre que después, hace 20 años que no le había visto. Y dices, espera. También vemos el otro lado, ¿eh? O sea, porque está todo, ¿eh? O sea, yo antes era muy naif y muy happy flower, como me llamaban, pero es verdad que están los dos valores, es decir, también a veces vemos perros que tienen esos ataques de locura que son capaces de matar al propio bebé que tenían, es decir, están los dos valores porque todo eso está ahí, todo eso claro, está ahí. Y en el centro está cada uno de nosotros. Pero yo está, soy el centro de mi universo y el claro. universo que está alrededor de mí depende de mí. Pero yo en tu universo, yo soy un satélite para ti. Ujú, Y tú y yo somos un satélite en el universo de otra persona de la que esa otra persona es el centro. claro, Pero todos juntos somos un satélite en un universo mucho más grande. claro, todo forma parte de un sistema superior, ¿no? Correcto. También de un sistema inferior. Estos 25.000 años que también los vemos en la filosofía hindú, también se hacen referencia a estos ciclos, ¿eh? No quiere decir que al acabar estos 25.000 años puede ser traumático, como tú dices. Hay civilizaciones que seguramente han superado esa barrera, como en numerología decimos del 1 al 9 se completa un ciclo, el 9 que es la culminación de todo el proceso. Después hay que empezar otra vez por el 1, ¿eh? Y el 1 vuelve a adelgazar, vuelve a empezar de nuevo. Los 9 meses de embarazo dan paso al nacimiento, pero el nacimiento es un trauma, es un dolor, es un sufrimiento. Quiere decir que podemos estar preparados o deberíamos Claro. prepararnos Es a todo decir, esto. cuando tú llegas del 1 al 9 y acabas un ciclo, Uh -huh. luego se repite el ciclo con el 11, el 12, el 13, que lleva en sí el valor Sí, de la primera serie decimal, es decir, lleva el 1 recuerdo, más el 2 más el 3 más el 4. lleva un Cuando recuerdo llegas al 20, adquirido. Sí. el valor, el valor de la síntesis de ese ciclo. Por eso te decía que el universo siempre trabaja en clave de bien, es decir, absolutamente todo está hecho para la conciencia y para el desarrollo. Incluso hasta las cosas que nosotros llamamos caos, en realidad son el germen de un nuevo orden. Exacto. Claro, lo ideal sería que nosotros con nuestra conciencia ayudásemos a que todo eso se pudiese hacer en armonía, en paz, en serenidad. Pero eso no depende de ti, de mí, depende de No, cada uno de nosotros de lo claro, que aporte para que eso sea así. claro. Porque lo que podemos ayudar con solo nuestra presencia es que el sufrimiento sea menos sufrimiento solo por el hecho de estar ahí. Ahí ya depende de cómo está cada persona estructurada, depende de la psique de cada uno y como tú ya sabemos, pues sus valores, su escala de valores, su sistema de creencias y hay personas pues, que tienen que pasar todavía por un tránsito mucho más importante para poder llegar a este punto de decir, bueno, se trata de construir, no de deconstruir o no de destruir, ¿no? Su intención y su benevolencia de pensamiento. Uh O sea, -huh. ¿cuál es? Porque la clave, de hecho, en los principios herméticos de Hermes Trismegisto, que son la clave
del funcionamiento de la vida, Exacto. el primer principio es mental, dice, todo es mente. El universo es mental. Se crea a partir de un Y el mental pensamiento. para nosotros es a través del pensamiento, que en realidad el pensamiento nos piensa, nosotros no Y entra en pensamos, el nosotros, pensamiento luego nos también es piensa. energía, luego al final está todo súper Todo ligado. interconectado, desde luego. Muy bien, Marcos. Fíjate, llevamos ya 3/4 de hora pasados, ¿eh? Se nos queda pequeño esto, o sea que Sí, sí. te invito a nuevas charlas. Cuando tú quieras, y si está Ya, en mi mano y puedo, encantado. compartir nuevas tertulias porque es apasionante y no tiene, bueno, en fin, como el universo no tiene, es infinito, ¿ok? Un placer estar contigo. Bueno, yo pondré también tu referencia por si quieren contactar contigo, personas que se hayan Sí, interesado por tus temas, etcétera, etcétera, lo pondré en el cajetín de YouTube, no hay problema, sí, ¿de ningún acuerdo? problema. Y un saludo a todo el mundo que está conectado con nosotros. Feliz verano, lo que queda de verano, Marcos, si puede ser bien refrigerado, aunque ya por Barcelona me parece que vienen buenas temperaturas, al menos es lo que está previsto, pero bueno. Nunca mejor dicho, nos damos un cálido abrazo. Exactamente, no está predestinado que haga más o menos frío, pero bueno, De acuerdo. puedes crear tu propia realidad también a partir de tu intención. Un abrazo y hasta la Gracias a ti. próxima, Marcos. Chao. Chao, chao, chao.